Queridas y queridos lectores, soy Paulina, estamos aquí en Charlas con Café en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras que no se acaba, y yo estoy felicísima de conocer a T. Kingfisher, que viene a platicarnos de este librazo Ortiga y Hueso, multipremiado. Desde un lugar tan original es contada esta historia, es un cuento de hadas, es también una hermandad familiar de sangre y llena de personajes muy curiosos que está aquí ya en este libro, y por supuesto con su autora T. Kingfisher, Úrsula, que nos viene a platicar todo acerca de este libro. Bienvenida a Charlas con Café. Hola, I am delighted to be here. Thank you so Muchas gracias por tenerme aquí, gracias a Sanborns. Estoy muy emocionada por poder hablar de mi libro. Sanborn, to talk about the book. Yo me emocioné más porque cuando lo tuve entre mis manos dije qué maravilla es tener oficio y tener imaginación, y que el tercer ingrediente sea una suerte también de compromiso social, y ahora van a ver por qué. Sí, de hecho, todo libro es un largo camino. Esta historia en especial de Ortiga y Hueso vino a mí en el estacionamiento de un supermercado. Fue la idea de pensar en las hadas madrinas. I was thinking about fairy godmothers. Y entonces me senté a escribir esta historia, que era una historia corta. Yo creí que ya había acabado con ella. Dije, la voy a dejar, pero esa historia seguía en el fondo de mi cabeza pidiéndome que escribiera más. Era el hada madrina de Marra quien te decía: yo necesito más, necesito crecer, necesito apoderarme de tu historia. Esa es una manera muy interesante de plantearlo, y puede ser, es posible, pero realmente lo que yo quería saber era más acerca del perro. Por eso estas criaturas fantásticas tienen tanta fuerza en la historia, y me encanta que haya ese vínculo, porque tendemos a creer que no son importantes en nuestras vidas. La gente que no se parece a nosotros no es importante, y aquí nos muestras todo lo contrario. Y sí, son muy extraños. De hecho, una de mis escenas favoritas que escribí es cuando van a un mercado de elfos, que dije, es la oportunidad perfecta para hablar de cualquier criatura que se me ocurra que sea extraña. Es fantástico porque eso tiene este género fantástico, que es capaz de hablar de las pulsiones humanas, pero es capaz también de hacernos imaginar que todo es posible. Oh, definitely. And a lot of times it's, I think, easier to talk about. Sí, y claro, eso es lo importante de hablar de cosas humanas que no parece que lo son, porque están bajo el sello de la fantasía. Y eso es también un contrapeso del libro muy importante, porque hablas de cosas muy tremendas, este clan familiar, este grupo de mujeres que perpetran, digamos, la posibilidad de la violencia, hasta que llega alguien que es Marra, que dice basta ya. Y me parece que eso te permite a ti también, Úrsula, tocar temas mucho más profundos que hoy estamos pudiendo hablar. Oh, definitely. Sí, así como la ciencia ficción, mucha gente piensa que hablamos del futuro, y no, es acerca de lo que pasa ahora mismo. Igual pasa con el horror. Todos piensan que es sobre zombies y monstruos, y realmente son una mirada a lo que tememos hoy en día. La fantasía puede ser lo mismo en cuestión de género, porque pensamos que están peleando con esos villanos, con esos monstruos que en realidad están disfrazados de cosas a las que les tenemos mucho miedo hoy en día en la realidad. Hablando de estos personajes fantásticos, me gustaría que nos contaras qué papel juega Bond Dog en la historia, y si es el símbolo de algo más. Sí, de hecho, lo primero es que me gustan los perros, y en los libros, sobre todo en el horror, la primera pregunta que se hace es, ¿el perro muere? Porque si no, entonces no lo quiero leer. Yo sé que a mí no me gustaría leer un libro en donde ya sé que el perro se va a morir. Entonces, ¿por qué no poner un libro en donde el personaje del perrito ya está muerto? Entonces no hay problema, es un esqueleto y de ahí partimos. Existe también la magia, y qué tanto de utilizar esa magia mueve fuerzas a las que después no nos queremos enfrentar. Sí, de hecho, la manera en que la magia sucede en este libro es muy difícil. Debes trabajar duro para conseguirla. Vemos a la protagonista que tiene que luchar, y que no por tener magia significa que va a ser fácil. Y algo que siempre ha sobresalido de mis libros es que las cosas no suelen ser fáciles, y si un personaje logra alcanzar el éxito es porque trabajó muy duro para ello. Y esto veo en los personajes, sobre todo
todo obviamente en los personajes femeninos. Ya son capaces de hablar, son capaces de defender y me gusta mucho, Úrsula, que aunque esté el amor, no necesariamente es el motivo que las conduce. Creo que más es un motivo de luchar y pelear por la justicia. Sí, y yo creo que hoy en día hay tantas cosas con las que se deben alzar la voz y muchos libros, no solo el mío, lo hacen, solo que cuando los escritores alzamos la voz, pues resulta en 300 páginas. Y además me gusta mucho que ya es un libro tan premiado, felicidades Úrsula, y tan traducido que el fondo de este asunto, los valores, los retos, la denuncia, llegue a tanta gente ya, a los lectores de todos los países y de todos los idiomas a los que Ortiga y Hueso ha llegado. Querida Úrsula, por último, con los lectores mexicanos, este meet and greet que has tenido, esta implicación que ellos tienen con las historias, ¿qué te ha movido de ese encuentro? Sí, de hecho, estoy encantada de que haya tantos lectores que les haya gustado mis libros, hablar con ellos, y me tocó la oportunidad de hablar con Mercedes, quien tradujo mis libros al español, y me mencionó que justo mi libro, o todos mis libros, han resonado mucho con el público mexicano porque tienen este elemento de la religión católica. Está en la magia, están los santos, las vírgenes. Yo así fue como crecí, rodeada de esto, en un ambiente muy cristiano, y ningún otro país al que he visitado como que ha podido captar o ha resonado con estas cosas. Te agradezco muchísimo, Úrsula, por estar aquí. T. Kingfisher, qué bueno que pasaste por estas charlas con café. Ortiga y Hueso es un librazo, no se lo pueden perder. Démosle un aplauso fuertísimo a Úrsula, que ha logrado un libro extraordinario, multipremiado, con una profundidad de verdad que me maravilla, y está ya en todos los ambos del país. Estamos en Charlas con Café en el marco de la FIL Guadalajara. Esto todavía no se ha acabado. Nos vemos en la próxima charla. Un aplauso para todos ustedes. Thank you so much. Gracias.